Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. ¿Quién es el Rey de Gloria? Que me abraza con su amor, que me habla al oído, disipando mi temor. La voz de mi conciencia, mi perdón, mi libertad. ¿Quién es este Rey de Gloria que todo me lo da? ¿Quién es el Rey del cielo? El príncipe de paz, Señor de los misterios, la vida y la verdad. Los ángeles se postran ante su gran majestad. ¿Quién es este Rey de Gloria? Invencible e inmortal. Su nombre es Cristo, Jesucristo, torre fuerte, poderoso, Rey de Gloria. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Poder y autoridad, sabiduría eterna, dominio y potestad, Señor de cielo y tierra, el principio y el fin. ¿Quién es este Rey de Gloria? Es todo para mí. Fuerte, poderoso, Rey de Gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, torre fuerte, poderoso, Rey de Gloria. Señor de cielo y tierra, el principio y el fin. ¿Quién es este Rey de Gloria? Es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, torre fuerte, poderoso, Rey de Gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, torre fuerte, poderoso, Rey de Gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, torre fuerte, poderoso, Rey de Gloria. Muy buenos días.
Felices Pascuas de Resurrección para cada uno de ustedes. Estoy muy agradecido con Dios porque le da la vida a usted y me da la vida a mí. Podemos encontrarnos en este día y juntos podemos encontrarnos con un Cristo vivo y resucitado. Cristo vive. Él resucitó, es una historia real, es un hecho confirmado. Y no solamente por lo que nos dice la palabra de Dios, que es la autoridad máxima de nuestras vidas, sino por lo que ha hecho en la vida de muchas personas, resucitándoles para darles vida nueva. Yo soy uno de ellos. Espero que usted sea uno o una de ellas. Y si no lo es aún, que en este día usted conozca al Señor Jesucristo y se atreva a vivir una vida llena del poder de Dios y de la bendición de creer en un Cristo vivo, en un Cristo resucitado. Mucha gente aprovecha este tiempo para poder tener un tiempo de vacaciones, un tiempo de descanso. Muchas personas están reuniéndose en sus iglesias para poder recordar lo que Cristo hizo. Y en este día en especial, esta mañana, muchas iglesias se congregaron para celebrar al Cristo vivo y resucitado. No sé si usted está celebrando también de esta misma manera hoy, pero creo que es importante que usted reflexione. ¿Creo realmente en un Cristo vivo y resucitado? ¿Creo en la resurrección? Porque podemos hablar de ella, podemos celebrarla, pero no necesariamente implica que estemos creyendo que Cristo murió y resucitó. Creo que cuando creemos en un Cristo que realmente venció a la muerte, nuestras vidas reflejan esa fe, esa confianza y esa convicción. Por eso quisiera invitarle para que en este domingo tan hermoso y tan especial reflexionemos qué es lo que provoca en nosotros saber que Jesucristo resucitó. ¿Anestesia o fuego? ¿Qué es lo que está reflejando su vida, no solo hoy, sino en su vida cotidiana? ¿Está reflejando anestesia, pasividad, inconformidad, decepción? ¿O está reflejando fuego, pasión, entusiasmo, gozo? Porque eso es lo que provoca creer en un Cristo vivo y resucitado. Y voy a invitarle para que lo reflexionemos en base a analizar a unos discípulos que habían sido testigos de las maravillas del Señor Jesucristo, pero que ahora estaban pasando por un tiempo de anestesia. Esto se encuentra aquí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículos del 13 al 34. Permítame darle lectura a la palabra del Señor. He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan, y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro:
¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Me sorprende mucho el relato que acabo de compartir con usted, porque me doy cuenta de que estos despistados discípulos son exactamente como nosotros, o más bien nosotros somos exactamente como ellos. De pronto podemos haber tenido un encuentro con Cristo, podemos haber visto extraordinarias cosas de su parte en nuestras vidas o en la vida de otros, pero cuando viene un momento difícil o complicado, de pronto todo se convierte solamente en historias, en palabras. Y entonces, en lugar de vivir con el fuego de la presencia de un Cristo vivo, vivimos como anestesiados por nuestras emociones. Así que yo quiero invitarle para que reflexionemos. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre bendito, nos acercamos al trono de tu gracia rogando por favor tu dirección. Que tu Espíritu toque hoy nuestras vidas con su fuego maravilloso y que aquello que está anestesiando nuestra fe pueda ser eliminado para que nos levantemos con el gozo de aquellos que te vieron vivo y resucitado y comencemos a hacer lo mismo que ellos. No solamente a compartir las buenas nuevas del Evangelio, sino a vivir con la alegría de confiar y esperar a un Cristo vivo y resucitado. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es lo que usted está viviendo en este momento de su vida con respecto a su convicción en la resurrección de Jesús? ¿Anestesia o fuego? Así que quiero compartir con usted esta reflexión importante en Lucas capítulo 24. Y en primer lugar, es importante que podamos identificar: Cristo vive, este es un hecho, pero ¿no percibe su presencia? Creo que esto es lo primero que vamos a reflexionar y que nos debe ayudar para reconocer si estamos viviendo en el fuego o en la anestesia con respecto a la resurrección de Jesús. ¿Estamos percibiendo su presencia? Aquí en el capítulo 24 de Lucas, de los versículos 13 al 16, nos dice que iban 2 discípulos el mismo día de la resurrección de Jesús en camino a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Dice que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían sucedido. Y mientras hablaban y discutían entre sí, dice aquí que Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero ellos no le conocieron porque sus ojos estaban velados, dice el pasaje. Así que en este día que estamos recordando la resurrección de Jesús, permítame preguntarle, ¿no le está sucediendo a usted lo mismo que a estos 2 discípulos? Este grupo de discípulos, estos 2 discípulos, se nos dice en el versículo 9 que ellos habían estado ahí en ese lugar donde estaban reunidos los discípulos cuando las mujeres que habían visto el sepulcro vacío habían llegado a ellos a darles la noticia de que ya no estaba el cuerpo del Señor y que los ángeles les habían dicho que había resucitado. En el versículo 9 dice: y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Estos 2 discípulos no eran del grupo de los 12, pero estaban ahí ese día que las mujeres llegaron a decirles que Cristo había resucitado y que unos ángeles se los habían confirmado. Sin embargo, estos 2 discípulos se fueron de ahí. No creyeron el mensaje de la resurrección y continuaron haciendo sus actividades cotidianas. Comenzaron a caminar lejos, oyéndose de Jerusalén, para ir a Emaús. ¿No le está pasando lo mismo a usted en este momento? Que sabe que Jesús resucitó, que oye a otros decir que Cristo vive y que ha cambiado sus vidas, que puede ver a otros emocionados, contentos y llenos del fuego de la resurrección de Jesús, y que a usted no le afecta para bien, que su corazón está anestesiado y se siente pasivo, o no le afecta para bien de ninguna forma reconocer que Cristo vive y que Cristo resucitó. Estos 2 discípulos estaban anestesiados. Inmediatamente se envolvieron en sus actividades cotidianas. Jesús había muerto el viernes.
El sábado estuvo todo silencio y ellos estaban seguramente en espera y respetando el día de reposo. Pero el domingo reciben estas mujeres hablándoles de que Cristo ya no estaba en la tumba, que había resucitado. Y mientras Pedro y Juan salieron corriendo para ver si era cierto, estos dos discípulos dijeron, ya no hay nada que hacer, vamos a seguir nuestro trabajo. Así que ellos salieron caminando a esta aldea llamada Emaús. Inmediatamente se envolvieron en sus actividades cotidianas. El mismo día de la resurrección. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Por ejemplo, en este día. Estamos aprovechando las vacaciones, estamos en la playa, estamos en el campamento. ¿Qué estamos disfrutando? Estamos viviendo nuestra vida cotidiana y sabiendo que hay solamente como un hecho a celebrar, que es la resurrección, y gracias a eso tenemos vacaciones. O el fuego de creer en un Cristo vivo nos está haciendo hoy celebrarlo, amarlo y compartir de Él a aquellos que aún no le conocen. Anestesia o fuego. Estos hombres se fueron ya caminando a hacer sus actividades cotidianas, aunque Cristo seguía siendo motivo de conversación. Dice que iban discutiendo en el camino acerca de todo lo que había acontecido. Tal vez usted y yo igual estamos hablando acerca de lo que sucedió. Tal vez hablamos como de un evento histórico, pero no pasa de eso. Anestesia en nuestro corazón. Incluso nos dice el versículo 15 y 16 que el mismo Jesús en persona se acercó a ellos, pero sus ojos estaban velados. El mismo Jesús caminaba con ellos, igual que con nosotros hoy en día. El mismo Cristo vivo y resucitado camina a nuestro lado. Está con nosotros, pero nuestros ojos están velados. No lo percibimos. Y eso nos provoca anestesia. Vivimos en un letargo, en una pasividad, ignorando que Cristo vive, que Cristo resucitó. ¿Es usted uno de estos seguidores que cree que Cristo vive, pero no percibe su presencia? ¿Su corazón vive anestesiado o vive con el fuego del Espíritu Santo? Hoy estamos celebrando la resurrección de Jesús. ¿Sufre usted de la misma anestesia que estos dos discípulos? ¿No percibe la presencia del Señor en su vida cotidiana? Usted necesita el fuego del Espíritu Santo en su vida. Mire, vamos a pensar en otra cosa. Vamos a reflexionar en otro asunto en este mismo pasaje. Cristo vive, pero se siente decepcionado. ¿Esperaba más de Él? Cristo vive, pero esperaba más de Él. Del versículo 17 al 21 se nos dice que el Señor Jesús se les aparece y les pregunta: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan y por qué están tristes? Y escuche lo que respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y Jesús les preguntó: ¿qué cosas? Y le dijeron: de Jesús Nazareno. Y fíjese la descripción que hacen de Jesús: que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ya no dicen era el Mesías, era el Salvador, era el Hijo de Dios, o era el Hijo del Hombre. Para ellos, discípulos de Jesús que le habían seguido, que habían oído del anuncio de la resurrección, ahora lo que decían de él es que era un varón profeta, poderoso en palabra y en obra delante de Dios y de todo el pueblo. Anestesiados. Si creían que Jesús era el Mesías, ahora ya no. De alguna forma estaban decepcionados. Dicen también: ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero escuche lo que dicen en el versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Pero nosotros esperábamos, dijeron. ¿Le está pasando lo mismo a usted también? Esperaba más del Señor Jesucristo en su vida, esperaba que hiciera algo más en el mundo, y Él le ha decepcionado. Es por eso que en este momento su corazón está anestesiado. Si alguien le pregunta quién es Jesús, ¿qué describiría de Jesús y cómo lo haría?
el Hijo de Dios, el Salvador del mundo? ¿O el Cristo vivo y resucitado Hijo de Dios que vino al mundo a morir por nuestros pecados, pero resucitó con poder y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros? Anestesia o fuego. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón en este día cuando pensamos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que piensa usted de Jesús? ¿Quién es realmente Jesús? Estos hombres dijeron, pero nosotros esperábamos más de Él, que redimiera a Israel, pero ya hasta pasaron 3 días desde que Él murió. ¿Estaba usted esperando también más de nuestro Señor Jesucristo? Y el tiempo sigue pasando y en su corazón sigue habiendo solamente anestesia. Estos hombres estaban prácticamente decepcionados. Estaban diciendo, mataron a este hombre muy fácilmente. Ellos esperaban mucho más del Señor Jesucristo. Y luego dicen todavía, y para terminar de hacer más grave el asunto, ya hace 3 días que estas cosas sucedieron. ¿Está usted también decepcionado del Señor Jesucristo? ¿Esperaba más de Él? ¿Esperaba más que Él hiciera en su vida o que esté haciendo en el mundo? ¿No ha cumplido con sus expectativas? ¿No ha sido suficiente su misericordia, su perdón, su transformación en su vida? ¿No ha sido suficiente lo que Cristo hizo en la cruz y lo que ha manifestado ahora resucitado en la vida de otros y en la vida de este mundo? ¿No ha sido suficiente para usted? ¿Sigue su corazón anestesiado? Usted necesita el fuego del Espíritu Santo. Si esperaba más de Jesucristo y Él le ha decepcionado, no es porque Él haya cambiado o porque no sea el mismo o porque no haya resucitado. Es porque a usted le hace falta el fuego del Espíritu en su vida. Anestesia o fuego. ¿Qué es lo que hay en su corazón? Permítame seguir reflexionando con usted en este pasaje. Porque Cristo vive, pero ¿no le impresionan los testimonios de otros? Usted puede oír hablar a otras personas de lo que Jesús es en sus vidas y de lo que hace en sus vidas. Y usted ni siquiera se siente impresionado o impresionada, ni siquiera se siente atraído a escucharlo. Aquí en los versículos 22 al 24, estos 2 discípulos dan testimonio y dicen, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, dicen ellos, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. A mí me sorprende esto, porque estos hombres estaban ahí en esa reunión cuando llegaron las mujeres a decir, Cristo vive, ha resucitado. Juan y Pedro salieron corriendo y dicen ellos, algunos de los nuestros corrieron al sepulcro y regresaron a decirlo, que era cierto lo que ellas decían. Mire, todo esto lo vivieron estos 2 discípulos. Ellos estaban ahí cuando llegaron las mujeres, se quedaron esperando a que Pedro y Juan fueran y regresaran y dijeran lo mismo. Y aún así, lo que estos hombres hicieron, estos discípulos seguidores de Jesús, en lugar de gozarse y de ir al sepulcro para confirmarlo también, o de quedarse en la celebración de la victoria con los demás, dijeron, sigamos nuestra vida cotidiana. Anestesia o fuego. ¿Qué es lo que produce en nosotros hablar de la resurrección de Jesús? ¿Qué es lo que produce en su vida? Que otras personas nos hablen de las maravillas que Dios hace. Que otras personas den testimonio de la resurrección del poder de Cristo. ¿Ya no es algo que impacte nuestras vidas? Estamos tan anestesiados que en las acciones de gracias que escuchamos, ¿nos quedamos pensando en otras cosas? ¿Le está pasando a usted lo mismo que a estos 2 discípulos? Que nos sentimos tan anestesiados que ya no damos crédito a lo que otras personas hablan acerca de lo que Dios hace en sus vidas. Así de anestesiados estamos. Ya no nos asombra ni nos motiva ver a otras personas ser transformadas por el poder de Dios. ¿No nos impacta ver a personas pecadoras arrepentirse y ser transformadas, nacer de nuevo por el fuego de Dios en sus vidas? ¿No nos entusiasma ver a aquellas personas que con pasión siguen hablando del amor de Dios y de lo que Cristo hizo en la cruz? ¿Qué hay en nuestras vidas? ¿Anestesia o fuego?
cuando hablamos de un Cristo resucitado. Si a usted ya no le impresiona lo que otros dicen de Dios obrando en sus vidas, usted necesita el fuego del Espíritu Santo en su vida. Sí, usted necesita un avivamiento en su corazón. Y déjenme llevarle a la última parte de esta reflexión. Cristo vive, pero no le redarguye su palabra. Porque es lo que pasó con estos hombres. La Biblia nos dice aquí del versículo 25 al versículo 27. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Jesús empezó a hablarles de la Biblia, les abrió las Escrituras. Dice que desde Moisés hasta los profetas empezó a darles una predicación de lo que se decía del Mesías, de lo que él tenía que hacer, de cómo tenía que padecer, de lo que iba a sufrir y de que iba a resucitar. Empezó a hablarles de la palabra del Señor. Y qué palabras tan duras el Señor les dijo, y yo creo que nos las dice a nosotros hoy también. Oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que las Escrituras dicen. Y es que de pronto en eso consiste nuestra anestesia. Cada semana estamos oyendo una predicación en nuestra iglesia. Tal vez cada día oímos un devocional, leímos la Biblia. Tal vez nos exponemos a la palabra de Dios con mucha frecuencia. Pero ya no redarguye nuestro corazón. No sentimos que nos hable. No nos convence de pecado, no nos guía a una transformación, no nos ayuda a tomar decisiones que vayan a favor de la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios de pronto ya se convirtió en un libro más que nos da flojera leer. Ya no nos redarguye la palabra de nuestro Dios. El Señor Jesucristo les dio un estudio bíblico completo de la muerte de Jesucristo y de su resurrección. Pero eso no provocó que estos hombres cambiaran su mentalidad y su perspectiva. Ellos siguieron el camino, en ningún momento se detuvieron y dijeron: Señor, o forasteros, regresemos con los discípulos a confirmar lo que nos dijeron. Ellos siguieron su camino hasta que llegaron a Emaús. ¿No le está pasando a usted lo mismo? Que oye la palabra del Señor, escucha predicaciones, recibe consejería bíblica, estudios de la palabra de Dios, oye devocionales, memoriza versículos, pero no surten ningún efecto en usted. Su corazón está anestesiado, aun cuando está escuchando la palabra de Dios, o de plano, es de los que ha cerrado la Biblia y ya no la lee ni la escucha durante su día, durante su semana y durante su vida. Si es así, usted vive un tiempo de anestesia en su corazón. Usted necesita el fuego del Espíritu Santo para que su corazón arda de nuevo. ¿Escuchó lo que estos hombres dijeron cuando Jesucristo desapareció? Ahí en el versículo 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? Esto es lo que usted y yo necesitamos si estamos anestesiados. Si en lugar de fuego hay anestesia en nuestro corazón, eso es lo que necesitamos. Que comencemos a escuchar lo que el Señor nos habla en el camino y mientras nos abre alguien las Escrituras. Usted y yo necesitamos volver a la palabra de Dios y permitirle al Señor que a través de su Espíritu Santo tome la palabra y nos esté hablando, para que la palabra haga lo que tiene que hacer y comience a encender el fuego del Espíritu que se ha apagado en nosotros. Y si usted aún no ha creído en Jesucristo, lo que usted necesita es escuchar el mensaje del Evangelio, saber lo que Dios hizo y lo que tiene para usted y creer lo que le está diciendo para que su corazón empiece a tomar el fuego que nunca ha tenido,
porque el Señor Jesucristo dijo que Él venía a bautizarnos con Espíritu Santo y fuego. Él vino a levantar un ejército de hombres y mujeres que, entusiasmados por la verdad del Evangelio, vivan conforme a sus propósitos con la misión de que el mundo entero sepa que Cristo vino a morir por ellos y que resucitó de los muertos, confirmando su poder, y que Él tiene para usted y para cada persona en este mundo un lugar en el cielo porque quiere que estemos donde Él está. Pero si en lugar de fuego en su corazón hay anestesia, usted necesita un encuentro con el Cristo vivo y resucitado. Como estos dos discípulos tuvieron que tener un encuentro con el Cristo vivo y resucitado, hasta que supieron que habían estado en la misma presencia de Jesús, hasta que supieron que el que caminó con ellos y el que les hablaba en el camino y el que llegó a casa con ellos era Jesús. Comenzaron a sentir cómo ardía su corazón desde que comenzaron a escuchar al Señor. Y es lo que usted y yo necesitamos. Escuchar a Jesucristo, al Cristo que resucitó de los muertos. Pero si no leemos la palabra, si no la escudriñamos, si no vamos a la iglesia donde se está predicando el Evangelio, nuestro corazón jamás tomará de nuevo el fuego del Espíritu Santo y se mantendrá anestesiado, adormecido, anulado, apagado. Si usted es un cristiano o una cristiana, ¿qué es lo que está reflejando su corazón en este momento? ¿Anestesia o fuego? Necesitamos volver a la palabra de Dios. Que comience a arder nuestro corazón en nosotros mientras nos habla, mientras nos revela las Escrituras. Si usted es sincero, si usted es sincera y reconoce que hay anestesia en su corazón cuando hablamos de la resurrección o de un Cristo resucitado, entonces vuelva a la palabra. Esto es lo que usted necesita. Saber que Él está con usted, que camina con usted cada día en su vida cotidiana. Él está caminando y tratando de hablarle diariamente por medio de su palabra. Comience a leerla, comience a escudriñarla, comience a dejar a Dios hablarle en el camino para que comience a arder su corazón, para que el fuego del Espíritu empiece a incendiar su alma, para que disfrute de la vida y disfrute de la misión que Dios nos ha dado. Anunciarle al mundo que Cristo vive. Usted y yo necesitamos tener una vida devocional, una vida en la que todos los días tengamos un encuentro con Cristo, encuentros poderosos con Cristo que enciendan el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Encuentros con la palabra del Señor. Porque es la palabra la que hace arder el corazón del creyente. ¿No es lo que usted y yo necesitamos? ¿Qué es lo que hicieron estos dos discípulos después? Versículos del 33 al 35. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos, estos dos discípulos, dice, contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir del pan. Ahora eran parte del testimonio de que Cristo había resucitado, de que Cristo estaba vivo de nuevo. Sumémonos a aquellos que lo están creyendo honestamente, aquellos que están viviendo ese fuego del Espíritu, unámonos a ellos y declaremos al mundo que Cristo vive. Cristo vive, Cristo resucitó de los muertos, murió, venció a la muerte, pagó por nuestros pecados, se ha resucitado para darnos a usted y a mí vida nueva. Creamos en Jesucristo. Dejemos de estar anestesiados y que arda nuestro corazón. Cuando hablamos de la resurrección de Jesús, cuando el mundo celebra y recuerda la resurrección de Jesús, ¿qué es lo que está pasando en su corazón? ¿Anestesia o fuego? ¿No quiere el fuego de Cristo en su vida? Oremos al Señor. Padre Celestial, Señor Jesucristo,
Bendito sea tu nombre. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor, por haber resucitado de los muertos. Gracias por mostrarnos que verdaderamente eres el Hijo de Dios y que verdaderamente tienes poder para vencer a la muerte y liberarnos del pecado. Gloria a ti, Señor. Ahora te pido por cada persona que está escuchando este mensaje. Ayúdale a creer, Señor. Que comience a arder su corazón. Que salga de ese letargo, de esa anestesia y que comience a experimentar el fuego de tu Espíritu en su vida, el fuego de la vida que tú has retomado y que vienes a ofrecerle, Señor. Yo te ruego que cada persona hoy aquí se arrepienta de sus pecados. Venga a ti en arrepentimiento, crea en tu sacrificio maravilloso y crea en tu poderosa resurrección y que tú le des vida nueva, Señor. Perdona pecados, transforma vidas por medio de este mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Anestesia o fuego. ¿Qué es lo que hay en su corazón? ¿Qué hay en el corazón de su familia o de la gente que usted conoce? Si hay gente anestesiada, comparte este mensaje. Encendamos el fuego de la presencia del Cristo vivo en nuestras vidas, porque el mundo necesita saberlo y conocerlo. Y creerlo. Y está en nuestras manos. Soy el pastor Alejandro Varela desde La Paz, Baja California Sur, orando para que el Señor le hable y tenga usted un encuentro con Él a través de su palabra y que comparte este mensaje. Pero también quiero invitarle para que siga usted acompañándonos semana a semana en este canal de YouTube Encuentros con el Señor, Dios habla hoy. Y si el Señor nos lo permite, a usted y a mí, yo quiero esperarle la próxima semana con un nuevo mensaje. El Señor le bendiga y le permita vivir una semana llena del fuego de la presencia de Dios en su vida.